Dice la palabra de Dios en Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó más sus abominaciones? Dios bendiga su santa palabra. Bienvenidos, hermanos, a un estudio más de la palabra de Dios. Un estudio que nos anima, que nos fortalece y que sobre todo cultiva más nuestra fe en lo que creemos, en lo que hacemos y en lo que estamos. Por eso es bien importante tener una disposición muy, pero muy buena en las cosas del Señor. Las cosas que son importantes para Dios también lo son importantes. Si las cosas son importantes para Dios, para nosotros también lo serán. Muy importantes. Vamos a estudiar que la Iglesia de Cristo no es una denominación. La Iglesia de Cristo no es una secta, sección aparte. En cambio, las sectas sí son contradichas en la palabra. Hay mucha gente que habla mal de la Iglesia de Cristo. Algunos malentienden algunos términos. Algunos hablan mal maliciosamente de la Iglesia de Cristo. De parte de otros ha sido motivo de ignorancia o de no saber. Muchos hasta la fecha malentienden la naturaleza y obra de la Iglesia e ignoran la identidad de esta Iglesia verdadera. Pero porque muchos no investigan, ha sido incluido en tanto prejuicio de parte de sus líderes espirituales el hablar mal de la Iglesia de Cristo. Es porque no han investigado por sí mismos los que es la Iglesia de Cristo. No han investigado por sí lo que es la Iglesia del Nuevo Testamento. En general, muchos están satisfechos con algún rumor o dicho de alguien, ya no se molestan en investigar para ver si las cosas dicha es cierta. Esto tenemos en el caso bíblico de Hechos 28:22. Pero Hechos 28:22 dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de estas sectas nos es notorio, quien en todas partes se habla contra ella. Hermanos, en el primer siglo, mis amados hermanos, muchos hablaban mal de la Iglesia de Cristo. Muchas personas murmuraban de la Iglesia de Cristo, pero murmuraban y hablaban mal por falta de información, por falta de investigar, por falta de creer. Muchos no investigaban lo que es la Iglesia del Señor. Y muchos pensaban algo diferente en el primer siglo, especialmente en Roma. Por eso el texto sagrado nos dice ahí en Hechos capítulo 28 que el Señor Jesús, el apóstol Pablo,
les estaba diciendo a ellos claramente: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Las personas de Roma hablaban en contra de la iglesia. El problema es cuando se escuchan rumores. Estos habitantes de Roma habían oído algunos rumores acerca de la iglesia de Cristo, y todo dicho rumor era en contra. En realidad, los que escuchaban esos rumores no habían tenido oportunidad de oír de boca de un miembro de la iglesia de Cristo alguna razón acerca de dicha iglesia. Nada más tenían lo dicho por los enemigos de esa iglesia. Pero ellos fueron muy sabios e inteligentes. Ellos escucharon al apóstol Pablo. Sin embargo, cuando Pablo llegó a Roma, quería oír de boca de él, querían oír de su propia boca, de la iglesia a la cual Pablo era miembro, a saber, la iglesia de Cristo. Estos eran hombres honestos, eran hombres no llevados por prejuicios, no cerraban su entendimiento a la verdad del caso. Y esto es admirable de parte de aquellos romanos. Hoy en día muchos ya no han oído algo acerca de la iglesia de Cristo. Han escuchado algo en contra de ella. A muchos se les ha enseñado que no investiguen ni se interesen en lo que es, ni en lo que enseña. La iglesia de Cristo, a otros inclusive se les prohíbe visitar los servicios de la iglesia de Cristo locales, siendo iglesias contradichas en muchas partes. Muchos no tienen ningún interés en investigar. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, nos recuerda que los de Berea escudrillaban estas cosas para ver si lo que Pablo decía era cierto. Muchos no tienen ese espíritu de los de Berea, que ellos escudriñaban para ver si esas cosas eran así. Hoy los líderes religiosos le dicen a las personas que no escudriñen, que no escuchen. Y como les dije, los líderes religiosos a otros les prohíben visitar los servicios de la iglesia de Cristo locales, ¿cierto? En cambio, hay otros como los hermanos en Roma, en los días del apóstol San Pablo, que desean saber más acerca de la iglesia de Cristo, pero por boca de un miembro de ella, que es lo correcto, y no solamente oír cosas de parte de los enemigos de ella. Y es importante que todo aquel que nos escuche entienda que nosotros hablamos la verdad de Dios y somos la iglesia de Cristo y no tenemos por qué ocultar la verdad ante nadie. La predicamos y la decimos tal como está escrita, porque nos basamos en la realidad, en la verdad de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Cristo. Cuando ustedes escuchen a alguien que esté hablando mal de la iglesia de Cristo, por favor, mi hermano, hágale saber a esa persona la verdad, como lo hizo el apóstol Pablo. Haga que le escuche, porque no se puede juzgar a alguien sin haberlo antes escuchado. Y muchas veces se oye por ahí. El proceder nuestro es que mucha gente que está a nuestro alrededor, en su casa, el vecino, la vecina, el pariente, el cercano, el que esté por ahí al lado, escuchen la verdad de la iglesia de Cristo. Esas personas que tienen un interés sincero en escuchar qué es la iglesia de Cristo, entonces uno les puede predicar. Toda la gente se da cuenta que en la iglesia de Cristo no se pide ni un centavo, ni un peso, ni un dinero. A nadie se le pide dinero, como lo tienen por costumbre otras iglesias, que inclusive piden dinero por templo, por sillas,
pro videobin, pro paseo, por no sé qué. Piden dinero por todo, pero en la iglesia de Cristo no se pide dinero por hacer esto o aquello. Por ejemplo, yo predico por radio y a ningún oyente le pido que me mande dinero para sostener el programa, no. Nosotros no entretenemos a la gente con coros o con cuentos o con cosas semejantes. No hemos anunciado, no anunciamos venta de pastel con chocolate o de chocolate con tamal o de empanadas calientes. Nosotros no hacemos eso para invitar a la gente. Nosotros no dedicamos nuestro tiempo a hablar de los hombres o a predicar a los hombres. Nosotros aprovechamos el tiempo para hablar de Jesús y de su iglesia y de sus apóstoles. La iglesia de Cristo nunca se caracteriza por poner como muchas iglesias, he visto en muchas iglesias que ponen cafetería para que sus feligreses vayan y se tomen un tintico de café Águila Roja, calidad certificada, y que coman pan o que coman empanada para estar entretenidos para el otro culto. No. La iglesia del Señor no está para entretener a nadie ni por comida. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, es que no tienen casas en donde comáis y bebáis y menospreciáis a los que no tienen nada. Miremos algunas verdades de la iglesia de Cristo que según muchos es solamente una secta contradicha. Por ejemplo, muchos miembros de la iglesia católica romana entienden que la iglesia de Cristo es meramente una de las muchas sectas protestantes. Y esto es totalmente incorrecto. La iglesia de Cristo no es una secta protestante. Es cierto que ella protesta toda clase de error, pero la iglesia católica romana también protesta cosas. Toda iglesia protesta cosas, pero los miembros de la iglesia de Cristo no somos protestantes. Nosotros sí protestamos contra el error, pero no somos protestantes, porque somos la iglesia del Señor. En Mateo capítulo 16 dice la palabra de Dios: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo es el autor de la iglesia y es la cabeza, Él es la roca. Por tanto, nosotros no somos protestantes. ¿Protestamos contra el pecado, contra la falsa enseñanza? Sí, pero no somos una iglesia protestante. Porque nos dicen que protestamos contra todo, contra esto, contra aquello. No, simplemente no aceptamos el error porque la iglesia es del Señor Jesús. Otro punto es que muchos protestantes tienen la idea de que la iglesia de Cristo es meramente otra denominación o iglesia protestante. Esto también es incorrecto. La iglesia de Cristo es no es una denominación. La iglesia de Cristo es católica en el verdadero sentido de la palabra. La palabra católico, mi hermano, que tiene un significado grande. La palabra católico es universal. Y la iglesia de Cristo no es una secta aparte de nada. Es universalmente el cuerpo de Cristo. Y sí podemos decir que la iglesia de Cristo es universal porque está en todas partes del mundo, en un solo cuerpo. Y es bien importante que lo entendamos. Observemos lo que Pablo le decía a los hermanos en Roma, allá en Romanos, en el capítulo 16, verso 16, que tanto nosotros entendemos y tanto nosotros muchas veces usamos. Y de hecho en muchas iglesias de Cristo está este logo. Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
Cuando está hablando de todas las iglesias de Cristo, está hablando de todas las iglesias que están en diferentes partes del mundo. Y por eso Pablo decía, os saludan todas las iglesias de Cristo, refiriéndose a que es una sola, pero que está en diferentes partes del mundo. Así, la palabra católico significa universal. Y si me preguntan a mí, ¿la iglesia de Cristo es católica? Sí, es universal, porque la palabra católico quiere decir universal. Y así vemos, hermanos, que la iglesia de Cristo, la iglesia de la cual podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento, protesta todo lo erróneo y lo incorrecto, pero no es una iglesia protestante. La iglesia es compuesta de gente de todas las naciones. Es pues católica o universal, pero no es la iglesia católica romana. No lo es. Somos la iglesia del Señor. Otro punto es que además de la iglesia de Cristo, que es compuesta, escúchame bien, hermano, de gente salva, o sea, de santos. Santos vivos como muertos. Porque hay muchos santos que han fallecido, pero están vivos en el Señor. Los cristianos que componemos la iglesia vivimos en estos últimos días, vivimos contentos de conocer la realidad. Pero la iglesia de Cristo no es la llamada y conocida iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o sea, los mormones. Nada tenemos que ver con ellos en nada. Cuando usted vea por ahí iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, no es la correcta. Ellos son los mormones y nosotros no tenemos nada que ver con los mormones. Absolutamente nada. Porque es otra secta. Allá dice la palabra de Dios, ellos, como dice 2 Corintios capítulo 11, dice así. Pero temo como la serpiente con su astucia que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Por eso no se equivoque cuando usted escuche o vea que diga que hay una iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No los atienda ni los crea. Ese es otro Jesús. Adoran a otro Jesús, no el de la Biblia. Y nada tenemos que ver nosotros con los mormones. Otro punto. Las iglesias de Cristo locales tienen presbíteros, o sea, sencillamente ancianos o pastores. Los presbíteros, que también se llaman en las escrituras obispos, cuidan de la congregación local sobre la cual han sido puestos. Pero la iglesia de Cristo no es la iglesia presbiteriana. Hay que tener claridad en eso. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 y verso 1 lo siguiente. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. No, iglesia presbítero, que quiere decir ancianos o pastores. Las escrituras dicen que son obispos también, pero no por eso nosotros no somos la iglesia presbiteriana, para nada. Otro punto bien importante. La iglesia de Cristo practica el bautismo. Bautizamos al que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que se arrepiente y confiesa
su fe en Jesucristo o en Jesús. El bautismo es para el perdón de los pecados. Dice la palabra en Romanos, en Marcos 16, 15 y 16. Dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto nosotros lo predicamos, pero no somos la iglesia bautista, aunque enseñamos el bautismo. No somos la iglesia bautista. Somos la iglesia del Señor, que sí, que predicamos el bautismo, pero no quiere decir que sea la iglesia bautista. Hermanos, la iglesia de Cristo hace lo que mandan las Sagradas Escrituras. La iglesia de Cristo procura hacer todas las cosas decentemente y con orden, como lo dice Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, seguimos ciertos métodos para llevar a cabo su misión. No obstante, la iglesia de Cristo no es la iglesia metodista. Nada tenemos que ver con ella. Aunque tengamos un orden, no somos metodistas, ni en la iglesia metodista. Practicamos un orden que el Señor ha dejado. Por eso lo hacemos. La iglesia, nosotros no somos católicos, ni protestantes, ni metodistas, ni bautistas, ni presbiterianos, ni modernistas, ni pentecostales, ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni mormones, ni evangélicos, ni Jesús solos, ni cualquier otra secta que vaya apareciendo por ahí. Nosotros no lo somos. Nosotros solamente somos la iglesia de Cristo, la que Él vino a edificar. Y por eso es necesario que todos lo entendamos y lo comprendamos y lo tengamos en nuestra mente, que no hay más que la iglesia del Señor, la iglesia que Él estableció en el año 33 de la era cristiana en Jerusalén. Es lo que nosotros debemos entender, lo que nosotros debemos creer y lo que nosotros debemos aceptar. Es así como dice la palabra de Dios. Y cuando nos pregunten, debemos ser como lo fue los de Roma, los romanos. Los romanos. El apóstol Pablo fue a Roma. Muchos ignoraban cosas de la iglesia de Cristo. En el día de hoy también está esta ignorancia, no es voluntaria. Y para los tales que no es voluntaria hay esperanza, que crean y conozcan de la iglesia de Cristo. En otros esta ignorancia es ceguera espiritual, porque tienen la mente cerrada, el corazón endurecido. Pero si alguno quiere saber la verdad acerca de la iglesia de Cristo, con nada más dirigirse a las escrituras del Nuevo Testamento, pueden enterarse completamente acerca de ella. ¿Qué hizo aquella gente de Roma? Que había oído solamente cosas negativas y contrarias respecto a la iglesia de Cristo. Preguntaron directamente al apóstol Pablo de Jesucristo. Y ojalá le digamos a esa gente que nos pregunte para nosotros poderle contestar también. En Hechos 8:22 dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. El apóstol Pablo fue personalmente a Roma a ponerles la cara y hablarles de la iglesia del Señor. Miremos lo que dijo en Hechos 8:23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea que el apóstol Pablo les puso un día señalado. Y dice que estuvieron hablando desde la mañana hasta la tarde.
y les enseñaba acerca de Jesús y les testificaba tanto por la ley de Moisés como por los profetas que Jesús era el Hijo de Dios y que él había venido a morir por los pecados. El deseo de la iglesia de Cristo es que la gente nos oiga primero antes de hablar de nosotros, porque es la iglesia de la cual habló Moisés y los profetas. La iglesia de Cristo sigue siendo hoy en día lo que era en el principio, pero la mayoría se interesa más en los movimientos religiosos que a través de los siglos se han levantado, porque en ellos pueden hallar satisfacción espiritual según sus propias ideas y nociones. Y cuando por la providencia de Dios tienen la oportunidad de oír la verdad predicada, siempre rehúsan creer, como lo hicieron muchos de los judíos a los cuales Pablo les predicó aquel día. Y algunos, en Hechos 28-24 dice, y algunos asentían a lo que decía Pablo. Es decir, entendían y escuchaban, pero otros no creían. La pregunta es si los que nos escuchan son buenos oyentes o malos oyentes. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga, los guarde y los conserve en paz.